Cristian, un saludo para ustedes y para todos los televidentes de Trendiando. Bueno, en este momento nosotros los estamos saludando desde un taller de uno de los artesanos que está haciendo una carroza motorizada para el desfile magno del 6 de enero. Están aquí trabajando arduamente para que todo salga perfecto y nosotros estamos haciendo un tourcito y después les vamos a comentar más de eso. Pero yo les quiero contar lo que pasó ayer en el segundo día del carnaval de negros y blancos, porque fueron los colectivos coreográficos los protagonistas, 12 colectivos coreográficos, entre los que hay danzantes, músicos. Cada colectivo son aproximadamente unas 150 a 200 personas que desfilaron por la senda del carnaval. Esta vez la senda del carnaval fue más larga que la de los niños, entonces una senda de 7.8 kilómetros. Por ahí desfilaron todos los colectivos, cada uno con su vestimenta alusiva a algo tradicional de la región andina, ya fuera a sus dioses, a sus ancestros, a las guerras que vivieron los colonos con los indígenas. Bueno, todo esto se podía ver a través del baile, del canto y por supuesto de la vestimenta, y que con esto conquistaron a los jurados durante estos 7.8 kilómetros, conquistaron a los jurados para quedar en los primeros lugares, y de hecho hoy salen los resultados. Después les cuento quién fue el ganador, pero bueno, esto fue lo que se vivió durante toda la mañana. Aproximadamente 5 horas duró el desfile de los colectivos coreográficos y ellos fueron los protagonistas. Y por supuesto por la tarde otras actividades que tiene el carnaval, como música andina en la Plaza de Nariño, cuentos pastuzos. Bueno, mejor dicho, todos los pastuzos y todos los visitantes siguen disfrutando el carnaval y pudieron disfrutar del segundo día del carnaval de negros y blancos. Hoy en el tercer día es el desfile de la familia Castañeda. Nosotros nos estamos preparando para ir al desfile de la familia Castañeda y mañana les tendremos todos esos datos. Por ahora nosotros nos quedaremos acá en este tour que estamos haciendo en las carrozas, en los talleres de los maestros, y también de eso les mostraremos más imagencitas. Sigan ustedes en el estudio de Trendiando con muchísima más información. Nos vemos mañana. Chao.